gracias a todos por venir y pues sí, trataré de condensar en 20 minutos el trabajo de 4 años, pero bueno, como ya René presentó, mi proyecto de tesis tiene por título Hécate en el ombligo de la luna, relocalización de la espiritualidad Wicca en México. Y bueno, pues ya presentamos con mi comité, que está la doctora René de la Torre, mi asesora, mi lectora Rosario Ramírez y mis, parte del comité del doctor Nicolás Biotti y la doctora Olga, que ya no se ven aquí, pues, pero están en línea. Entonces, bueno, pues voy a dar como comienzo con las partes más... con las partes más clave, ¿no? de este trabajo. Bien, pues antes que nada, pues igual empezar con rápidamente plantear el problema, ¿no? Se suponía o se consideraba que con el advenimiento de la modernidad lo religioso desaparecería, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta, sobre todo alrededor de la década de los 70, que bueno, pues no es así, ¿no? En realidad lo que estamos viendo es más bien la revitalización de lo sagrado y una recomposición de lo religioso en nuevas formas que van a tener un gran poder de sincretismo y de movilidad, ¿no? Y de nuevas formas de otorgar sentido, ¿no? a estos tiempos de certidumbre. Surgen los nuevos movimientos religiosos que, bueno, son asombrosamente sincréticos, híbridos y bueno, con una gran capacidad de propagarse vía tecnologías de información, ¿no? Entre estos nuevos movimientos religiosos, pues vamos a colocar ahí a la Wicca, ¿no? Que es a la que, bueno, defino en la tesis como una espiritualidad neopagana, que se caracteriza por el culto a la naturaleza sagrada, la fe en tanto un dios como en una diosa, lo que implica la revitalización del sagrado femenino, ¿no? La celebración ritual del ciclo horario solar, y bueno, la práctica de la magia natural. Su origen, que eso es como un punto importante, es en Inglaterra, en Gran Bretaña, y aquí lo que nos interesa es saber, o lo que me interesaba contestar, es cómo es que llega la Wicca a México, cómo se relocaliza y cómo se practica, adapta y adopta en un país con un contexto cultural tan específico como lo es México, ¿no? Un país predominantemente católico, que, bueno, atraviesa una gran diversificación religiosa y que también se caracteriza por tener una religiosidad popular, que, bueno, va a ser este puente entre lo institucional y lo privado, ¿no? Lo ancestral, lo novedoso, lo global y lo local, que va a sintetizar también 3 líneas de herencia, ¿no? El catolicismo español, la cosmovisión indígena y la herencia afrodescendiente, ¿no? Entonces, la pregunta que guía, o las preguntas que guiaron esta investigación fue de qué manera se relocaliza y configura la espiritualidad Wicca en México, cómo es que sus adherentes mexicanos construyen su identidad de bruja y forjan comunidades tanto en el espacio virtual o digital como en el espacio offline, ¿no? El objetivo general fue comprender y explicar la manera en la que la Wicca es relocalizada en el contexto mexicano, así como las formas en las que se configura la identidad de bruja y se conforma la red de practicantes, ¿no? Entre los objetivos particulares, bueno, pues los voy a abordar rápidamente, ¿no? El primero fue precisamente analizar el proceso de relocalización de la Wicca en México, atendiendo a la forma en cómo se resignifica y resignifica las prácticas locales, comprender las maneras en las que los practicantes van a construir su identidad, atendiendo sus trayectorias, historias de vida, trayectorias de búsqueda y el papel que juegan varias cuestiones, tanto como el género, como la movilidad, ¿no? que va a implicar cómo es que se va construyendo esa identidad de bruja, ¿no? Atender a las formas, en cómo se negocian, en cómo negocian la diferencia en las diferentes esferas de su vida, prestando atención a cómo se adapta la experiencia al contexto mexicano, dar cuenta de la configuración reticular o en red de la Wicca, analizar el proceso de creación de la comunidad y describir y analizar finalmente la red Wicca, pero en el espacio virtual, ¿no? Entonces, estos serían como a grandes rasgos los objetivos particulares. Hay como puntos de partida, o tuve puntos de partida, hipótesis, ¿no? La primera es considerar a la Wicca como una religiosidad transnacional que va a estar atravesada por un proceso que involucra el desarraigo de sus prácticas religiosas del territorio originario, la puesta en circulación por diferentes canales y vectores para finalmente, bueno, pues llegar al nuevo contexto de llegada, que sería México, ¿no? Con su muy particular cultura, ¿no? La otra punto de partida fue considerar a la Wicca como una red, particularmente como una red tipo SPIN, es decir, segmentada, policéntrica e integrada. Un poquito más adelante voy a hablar acerca de eso, ¿no? Para poder dar
respuesta a estas preguntas, cumplir los objetivos, pues bueno, llevé a cabo una metodología ecléctica, ¿sí? Que permitió hacer frente a todos los retos que trae consigo hacer una investigación respecto a este tipo de fenómenos que son caracterizados por ser dispersos, que tienen redes invisibles, ¿no? Que tienen comunidades múltiples y que sus practicantes o sus integrantes se caracterizan por ser móviles, ¿no? Para eso, bueno, la metodología implicó llevar a cabo una etnografía multisituada, rastrear espacios, eventos, actores, hacer participación observante en rituales y eventos clave, hacer entrevistas tanto presenciales como online, en donde prestaba mucha atención a la trayectoria de búsqueda y recorrido espiritual. Y bueno, también ahí nos damos, o me doy cuenta de la importancia de la materialidad, lo que implica aparte implementar para el análisis también la propuesta de la religiosidad vivida y del embodiment, que es la perspectiva de la corporización. Y bueno, también una parte importante fue precisamente el viraje que se tuvo que hacer a partir de la entrada de la pandemia por COVID-19, que implicó voltear hacia las redes y hacer etnografía digital, ¿no? Aquí pues me doy cuenta del Internet como una herramienta de investigación y como campo de estudio, y bueno, gracias a este tipo de... A emplear el Internet como herramienta, pues se puede hacer varias cosas, ¿no? Como aplicar una encuesta, que es la encuesta COVID-19 y espiritualidades alternativas, que bueno, me permitió corroborar ciertas tendencias que ya había estado observando en el campo, ¿no? Y finalmente también se hizo un ejercicio constante, autoetnográfico, en el que, bueno, puse durante toda la tesis, toda mi historia, tanto para explicitar mi posición en el campo, como para incluso partir, como si fuera una brújula, para partir en el campo y poner al centro también mi cuerpo y experiencia para la investigación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los hallazgos? Los divido en como puntos específicos, ¿no? Primero que nada, pues corroborar la cuestión de la Wicca, no como una Wicca esencial, sino como una Wicca transnacional, una Wicca transnacionalizada, que tiene una muy particular forma de practicarse en México, que sería una Wicca a la mexicana o particulares formas. La Wicca, corroborando que sí se articula como una red de spin, también los procesos de conversión o el devenir bruja, también la cuestión de, al aplicar la perspectiva de la religiosidad vivida, darnos cuenta de la centralidad del cuerpo, las cosas, de lo cotidiano en la vida de las brujas, y bueno, de ahí sale la cuestión de la brujería vivida. Ver a la Wicca también como una religión digital y ver al Internet como un espacio también para la experiencia religiosa, y finalmente dar cuenta de cómo es que las adherentes o las brujas reencantan al mundo en el tiempo, en la posmodernidad, en los tiempos contemporáneos, ¿no? Pero bueno, vamos de a poco, pero pues me voy a ir un poco, muy puntual, ¿vale? Entonces, la Wicca transnacional, ¿no? Analizar a la Wicca como un fenómeno transnacional, pues permitió dar cuenta de cómo son, o de cómo se establecen cómo son las dinámicas de estos flujos globales en los que se va a insertar, ¿no? Nos ayudó a ver cómo es que se desprende su contexto de origen, Gran Bretaña, Europa, Inglaterra, cómo va a circular globalmente, particularmente a partir de los vectores, es súper claro, a partir de los vectores de transnacionalización que identifico como los más clave, que son Internet y las industrias culturales, y cómo es que se adapta y adopta al contexto de llegada, que es México, caracterizado por el catolicismo hegemónico y por la religiosidad popular, ¿no? No me voy a centrar mucho porque podría como hablar horas y horas sobre esto, pero aquí lo que quiero resaltar respecto a la transnacionalización de la Wicca es precisamente la importancia de los dos vectores principales, que son las industrias culturales y el Internet. Las industrias culturales, es decir, películas, sobre todo películas y libros de literatura de autoayuda, o también incluso de literatura especial, se me fue la palabra, de literatura mágica, digamos, pues vienen a ser un parteaguas, porque a partir de la década de los 90, la brujería pasa a ser este asunto oculto y marginal a convertirse en escenarios o en una fuente incluso de opciones identitarias, ¿no? Las industrias culturales lo que trajo consigo también es la resignificación del imaginario de la bruja, que se glamorifica, es decir, se hace
más tanto accesible como se cambia la imagen de la bruja hacia una bruja poderosa, bella, ¿no? Y bueno, empieza a ser como esta parte de fuentes ¿cómo se dice?, de propuestas identitarias, ¿no? Nuevas fuentes identitarias para las brujas, ¿no? Algo con que se pueda identificar. Es decir, estas industrias culturales nos van a traer estos nuevos mundos posibles que antes parecían lejanos y ahora son accesibles también gracias al Internet, ¿no? Que en un primer momento se va a posicionar como la principal fuente de información a la que se accede, pero también va a funcionar como una gran herramienta de convocatoria y vinculación entre las comunidades y finalmente también, como lo vamos a ver también después, o como lo vi durante la pandemia, como un espacio privilegiado para la experiencia religiosa, en donde también se llevaron a cabo los rituales de tipo online, ¿no? Entonces, bueno, estas son los dos vectores principales en la cuestión de la transnacionalización de la Wicca. Ok, entonces, una vez que la Wicca llega a México, pues toma como su particular, ¿no? Su particular matiz, ¿no? La Wicca la mexicana. Pero una cosa importante a responder es quiénes son o quiénes son estas brujas mexicanas, ¿no? Estas brujas wiccanas o neopaganas mexicanas. Pues bueno, algo de lo que nos damos cuenta es que la Wicca es un fenómeno feminizado que se va a caracterizar por ser mujeres adultas, son mujeres mestizas que van a celebrar identidades híbridas de clase media, que viven en zonas urbanas del país, que bueno, sí cuentan con un pasado católico y con prácticas mágicas populares, es decir, son buscadores espirituales, que tienen escolaridades altas, que tienen ocupaciones heterogéneas, entre las que destaco pues el ofrecer servicios de brujería o ofrecer servicios religiosos, ¿no? Y también se van a caracterizar por este estilo de vida ecológico y alternativo, ¿no? Algo muy importante a resaltar es que, por ejemplo, no se encontró o no encontré mujeres practicantes, por ejemplo, que fueran parte de algún grupo étnico específico, son mujeres mestizas que más que buscar reforzarlas con el territorio de origen o con algún linaje étnico local, lo que van a buscar es una reconexión con la naturaleza y una espiritualidad considerada universal, ¿no? Que sí va a estar fuertemente anclada a lo mágico y a las prácticas de los pueblos precristianos, sobre todo del norte de Europa. Esto, paradójicamente, o también, pues sí, de manera como doble, va a traer consigo un efecto de desenterrar los saberes locales también para hacerlos parte de su práctica cotidiana, o sea, de su experiencia mágica, de su experiencia religiosa. Entonces, si bien sí hay unos tintes eurocéntricos, de todas formas sí hay como un desempolvamiento de los saberes ancestrales, como los saberes de la abuela, ¿no? De las madres, la herbolaria mexicana, y bueno, estas prácticas tradicionales más locales. Bueno, una parte importante que también tiene que ver con uno de los puntos de partida, que era considerar a la Wicca como red, es que, bueno, sí, los hallazgos sí confirman a la Wicca como una red spin que es segmentada, policéntrica e integrada. Pero bueno, antes de pasar a eso, ¿cómo es que se hizo eso de mapear la red? Bueno, pues en primer lugar se tuvo que seguir las trayectorias de actores clave. También durante la red pues, estuve mapeando los espacios y los eventos clave, ¿no? Todo esto, pues bueno, me ayudó a ver qué es lo que es los actores, los servicios, los símbolos, objetos que van a circular en esta red y que van a también a integrar a esta misma red, ¿no? Estos actores clave van a ser quienes la articulan precisamente al ofertar tanto servicios como educación, como incluso llevar a cabo eventos como campamentos o festivales, y también crean espacios clave como incluso cafeterías o tiendas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay unos ejemplos. Este es un ejemplo de uno de los espacios clave en la Ciudad de México, que es el café Silent Witch Coffee and Store. Entonces aquí también fue como muy... sirve como para ver la manera en la que circulan diferentes, tanto actores como símbolos y objetos en este tipo de espacios clave que congregan también a practicantes de diferentes incluso
espiritualidades, ¿no? Este también es un ejemplo de dos. El de acá es el festival, un festival, bueno, ambos fueron festivales hechos más o menos como en noviembre, y bueno, también aquí se puede observar la manera en la que confluyen y también van como circulando, ¿no? Personas, agentes, símbolos, objetos, significados, sentidos, ¿no? En esto. Bueno, la red se ve súper blanco, pero creo que ahí tuve un error con el diseño. Pero bueno, la red Wicca articulada como red spin implica que es, como decía, segmentada, policéntrica e integrada. ¿Por qué segmentada? Bueno, porque nos damos cuenta de que la red va a tener en sí como una gran variedad de actores, de agrupaciones, que bueno, van a estar ahí con experiencias disímiles, pero también con experiencias individualizadas, ¿no? Y con también segmentada, porque precisamente la red pues también cuenta con sus propias lógicas de tensiones y conflictos, por la legitimación sobre todo pues de la experiencia de la práctica, ¿no? La más legítima, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de los linajes y bueno, eso es en cuestión de por qué segmentada, ¿no? Es bastante heterogénea, ¿no? Son diferentes actores, diferentes agrupaciones con diferentes historias. Policéntrica se trata de una red acéfala-policéfala. ¿Qué quiere decir esto? Que es una red que tiene múltiples cabezas, que, bueno, tiene líderes que más bien su liderazgo va a depender, vaya, son contingenciales y va a depender de las dinámicas de la red. También el que sea policéntrica o acéfala policéfala obedece a su propio etos antijerárquico o que bueno, iría en contra, vaya, de poner como a un centro, un nodo o un líder específico, ¿no? Entonces son diferentes líderes que van cambiando de manera situacional, ¿no? Que son aquellos actores clave que van a poner o que van a otorgar servicios, que van a otorgar espacios o eventos, ¿no? E integrada, bueno, pues porque se comparte una cosmovisión en común, una lengua franca que es la que van a utilizar para, bueno, para hablar pues, sobre su cosmovisión muy particular, ¿no? Va a tener un hábitus neopagano muy particular que va a implicar como la resacralización de la naturaleza, este estilo de vida ecológico, este estilo de vida también alternativo, ¿no? Y bueno, también esta confluencia con otros circuitos y con otras espiritualidades alternativas más allá del neopaganismo, la Wicca como, pues, como Camino Rojo o como las espiritualidades femeninas o los circuitos de neoesoterismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí, no sé cómo voy de tiempo, pero eso sería como en cuestión de cómo es que la Wicca se articula como red spin. Ahora, voy a abordar respecto al devenir bruja o convertirse en bruja, ¿no? Que para esto, pues, fue importante o deriva del análisis de las trayectorias de búsqueda y de encuentro con la Wicca. Nos damos cuenta de que, bueno, hay un punto de partida, o hay varios puntos de partida. El primero de ellos es el catolicismo. Suelen provenir de familias católicas, ¿no? Con el que se establece una ruptura debido a que, bueno, el catolicismo se considera que ya no cumple con otorgar el sentido, se considera una religión patriarcal, culpígena, que bueno, que tiene a las mujeres en una posición secundaria, entonces deja de ser una opción religiosa viable, se desafilian y entonces se emprende una búsqueda que va a estar guiada, ¿no? por intereses muy particulares en el esoterismo o en las prácticas de magia tradicionales populares, ¿no? Y bueno, lo voy a poner más acá, que creo que se ve muy claro. Bueno, ya se ve un poquito más. Bueno, entonces ahí tenemos como el catolicismo como punto de partida, esa desafiliación. Empieza una búsqueda con muchas paradas, con paradas continuas en diferentes espiritualidades y religiosidades, que bueno, son varias, ¿no? Varias de mis informantes pues comentaban que incluso pararon en cristianismo, en budismo, ¿no? En otro tipo de espiritualidades nueva era también. Y bueno, con estas paradas lo que se iba haciendo es a la manera de colibrí ir juntando como este polencito y ir armando su propio menú creyente, ¿no? Que es totalmente híbrido, ¿no? Una parte importante respecto a cómo es que se llega a la Wicca es que se encuentra sobre todo en las industrias culturales, sobre todo, como decía, en películas o libros,
que bueno, van a dar este pie a nuevas posibilidades identitarias. A partir de este encuentro, que se da sobre todo en películas como por ejemplo Jóvenes Brujas, incluso en películas como Practical Magic, que se me fue el nombre en inglés, en español, pues viene una búsqueda, ¿no? Una búsqueda que sobre todo tiene lugar en Internet y en literatura especializada, ¿no? Bueno, a partir de esta búsqueda también de literatura, esta como acción pedagógica en la que la bruja va a empezar a acumular tanto conocimiento como experiencia, pues también va a empezar incluso a buscar comunidades, ¿no? Comunidades u otras personas, o actores sobre todo, que le van a ayudar a practicar en comunidad, ¿no? Y aprender la tradición, que bueno, aquí lo tengo, la cuestión de este aprendizaje de la tradición, que puede ser tanto solitario, haciendo uso de las herramientas, de los recursos web y los libros, como colectiva de la mano de maestros y otros correligionarios, va a devenir en la corporización de la brujería, que va a transformar un hábitus que precisamente lo que va a hacer es que las brujas empiecen a ostentar una nueva forma de orientarse en el mundo, una nueva forma de interpretarlo, de percibirlo, incluso de significarlo, de otorgarle sentido, una forma muy particular, ¿no? Pues sí, de ser en el mundo. Y bueno, esto es precisamente lo que también entiendo en la tesis, es que bueno, el ser bruja no solamente se trata como de llegar un día, no es una cosa de la noche a la mañana, ¿no? Se trata de toda una labor de búsqueda, toda una cuestión de trayectoria y también pues de incorporar la tradición, de incorporar la cosmovisión y de practicar brujería. Vaya, no, la bruja es bruja porque hace brujería, ¿no? Entonces, ese es como el punto clave acerca de lo que defiendo. Ahora, la cuestión de convertirse en bruja implica hacer una discusión respecto a una de las hipótesis que para los Pagan Studies, o los estudios sobre paganismo, ha sido como muy popular, que es el retorno a casa. Las brujas tienden a interpretar o a dar sentido a su experiencia de encuentro con la Wicca o con el neopaganismo como una experiencia de retornar a casa, como de sentir que regresaron al lugar en donde ya habían estado o toda su vida habían estado, es como nombrarlo, ¿no? Yo ahí lo que defiendo es que, bueno, si bien rescato como la experiencia afectiva, desde este punto afectivo de la experiencia del retorno a casa, considero que en realidad la conversión a la conversión en el sentido de las brujas, pues más bien va a obedecer un poquito más como a las trayectorias móviles, ¿no? En vez de hablar de conversos, me gusta pensar a la bruja como peregrina, ¿no? Como una buscadora espiritual perenne, que bueno, vive un transitar continuo en donde, bueno, va a ir integrando a su menú creyente todo aquello que le vaya sirviendo de su trayectoria, ¿no? Espiritual. Entonces, es como lo que yo defiendo es, bueno, sí, se puede, le retorno a casa más bien como una narrativa que da sentido a la experiencia, pero más allá, ¿cómo es que se convierten las brujas en tal? Pues al corporizar la brujería y al tener sus trayectorias de búsqueda espiritual. Bueno, entonces, una parte importante también, que como ya lo mencionaba al principio, que es más o menos cuando empecé a abordar la cuestión de la metodología, es que durante el campo pues, me doy cuenta de la importancia de lo que es tanto el cuerpo como la materialidad, ¿no? Y también de cómo es que la brujería no nada más se da en espacios como específicos, ¿no? Sino que es algo que es cotidiano, ¿no? Es algo que también llamé brujería vivida, o el brujear cotidiano, ¿no? Es algo que está sumamente integrado con las actividades diarias y, bueno, es esta parte de cómo la tradición incorporada se va o se extiende a la vida cotidiana. Es decir, las brujas son brujas día, mañana y noche, encantan su día a día, ¿no? Bueno, tanto con rituales, pero también como con pequeños gestos o incluso con el uso de cosas o de materia, ¿no? Que, por ejemplo, el más importante de ellos yo creo que es el altar, ¿no? Que bueno, al analizar el altar nos damos cuenta a partir también del giro material cómo las cosas y el cuerpo se van a tratar de ser medios para con lo sagrado, es decir,
mediatizan a lo divino, mediatizan lo sagrado, ¿no? Una cosa bien importante y muy interesante acerca de la relación que establecen las brujas con sus cosas, de las cosas de las brujas, ¿no? Es que también, por ejemplo, en el caso sobre todo de las imágenes y de las figuras de los dioses, observé cómo se le atribuye cierta condición de persona, ¿no? Es decir, se establece una relación intersubjetiva con estos les vamos a llamar objetos, con estas efigies, ¿no? En el que se trata como de una relación horizontal, ¿no? Es decir, se negocia con estos seres, se les montan altares específicos, se les dan ofrendas específicas, ¿no? Y bueno, se dialoga con ellos, ¿no? Se les considera, se accede a ellos de una manera directa, ¿no? Esto también va a hablar de algo muy importante, que es una perspectiva animista de la cosmovisión neopagana, ¿no? Que bueno, que esto va a tener una gran implicación en la manera en la que tienen de reencantar el mundo y de poner en jaque a la modernidad y a su ¿cómo se dice? Y a sus sí, poner en jaque las certezas de la modernidad, ¿no? Y cómo es que también es pues sí, esta perspectiva animista pues implica el recantamiento del mundo, ¿no? Ahorita voy a hablar de eso. Ya voy a cerrar. Bueno, también, rápidamente, que ya tengo que ir cerrando, una parte importante, aparte de lo cotidiano, pues es la cuestión del ritual, ¿no? Y de cómo se incorpora o se corporiza también esta temporalidad, tiempo-espacio sagrado, que va a dar marcajes temporales en la vida de las brujas, ¿no? Pero también el ritual en sí va a ser un tiempo-espacio sagrado, lúdico-terapéutico, donde la magia se va a vivir en y desde el cuerpo y va a permitir no solamente alinearse con la naturaleza, sino adquirir memorias y también adquirir una sensación de comunidad con nosotros, ¿no? Entonces, vaya, eso es muy rápido con respecto al ritual, pero bueno, también con respecto al Internet como espacio para la experiencia religiosa, bueno, pues esto fue algo que nos damos cuenta a raíz de la pandemia, ¿no? No cómo es que el Internet no nada más nada más, como decía hace rato, una herramienta de vinculación, sino también un espacio para generar ritual, para generar comunidad, ¿no? Pues sí, para practicar, para vivir la experiencia religiosa, ¿no? Y bueno, nada más ya para concluir, algo que creo que es como la conclusión más importante es esta cuestión del reencantamiento del mundo en la posmodernidad, ¿no? Yo termino también considerando a la bruja como posmoderna, ya que pues se trata de un fenómeno altamente individualizado y reflexivo, totalmente heterogéneo e híbrido, que bueno, va a tener un carácter mediatizado, y que bueno, algo que va a poner precisamente en contra o a cuestionar la modernidad es precisamente este cuestionamiento del saber hegemónico, el rescate de los saberes otros, tanto tradicionales como narrativos, como en las prácticas tradicionales mexicanas, y la restitución de todo lo otro que sería la naturaleza y lo femenino, ¿no? Las brujas repueblan la naturaleza de espíritus y también consideran que la naturaleza y el universo desde una concepción holística donde todo es uno, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que tienen de reencantar el mundo en esta posmodernidad, a partir también de bueno, todo esto de su carácter mediatizado y bueno, y bueno, a partir de eso. Creo que pues sería todo. Creo que me pasé. Sí, no importa. Bueno, muchas gracias, Belén.